Hoy voy a editar un video con esta aplicación, un editor de video para celular completamente gratis y que podemos quitar la marca de agua. En este caso, veremos qué tanto nos puede dificultar al momento de animar con nuestros personajes de Gacha Light 2, con unas simples capturas de pantalla, a la comparación de sus competidores. ¡Comenzamos! Abrimos el juego, verán que he recreado algunos personajes míos de los que tengo en Gacha Club, a excepción de YouLady, que le faltó algunos objetos del nuevo juego. Pero por ahora nos enfocamos en hacer un video con este editor. A ver con qué nos enfrentaremos. Preparo un color en el fondo del estudio e importaré un personaje principal para que sea el protagonista. Se ve que sí le sabes, Luisito. Buscaré las poses de caminata para que pueda hacer las capturas. Esto no es bueno. ¡No me digas, por favor, no me lo digas! Pensaba que incluirían algo similar de caminata como el de juego de Gacha Club, pues como veo que reciclaron alguna vestimenta, gorras, pantalones, pero no recrearon las poses. O sea, ¿me está diciendo Luni que tengo que hacer mis propias poses desde cero con esta pose predeterminada? ¿Y que no seas capaz de por lo menos clásicas del Gacha Club? ¡Esto está raro! Pero como este video no se trata de criticar el juego de Gacha Light 2, lo dejaremos pasar ese detalle. Pues como no tenemos poses recreadas del juego en Gacha Club, lo cual nos hubiera ahorrado tiempo en hacerlo, intentaré hacerlo yo con las poses de caminata lenta para que por lo menos podamos avanzar rápido. ¡Sí, claro! Pues al momento de recrear las poses como de Gacha Club, lo cual se me hacía muy lento al hacer esto, pues descubrí que se puede exportar la pose que has creado en el Gacha Light 2 e importarlo con uno predeterminado, lo cual es algo bueno ya que no lo estamos haciendo tan desde cero, pues podemos continuar por donde nos quedamos y también acelerar un poco. Pero la forma de personalizar las poses es algo muy tedioso. Al momento de mover alguna parte del cuerpo, pues al principio se veía muy bien, no te complicabas mucho de mover cada uno del cuerpo, pues como se sincronizaba del físico. Pero al momento de rotarlo, ahí se complicarán las cosas. Pues no es tan grave, pero diría que sí estaría chido que como lo mueve una parte de ella, también al momento de rotarlo. Pero también nos saltamos ese problema. Después de que recreara las 4 poses similar a la de Gacha Club, pues comencé a capturar mi pantalla todas las poses que he hecho y también del fondo del juego, lo cual para esta ocasión usaré otros 2 personajes más como de relleno de fondo, pero con las predeterminadas del juego de Gacha Light 2. Y con todo eso en mi galería, abriré el editor de video con el formato vertical, porque aparte que la mayoría de las aplicaciones son en vertical, también este video estará en modo vertical. Una vez que creé el proyecto e importando el primer fondo, comencé con un problema del editor, y es que en mi caso lo estoy haciendo con un celular de una resolución 720 x 1600, y para este editor que voy a usar es un problema. La cagaste, güey, la cagaste, ya caes mal. Ya que en el apartado de la línea de tiempo está demasiado chiquito, más aparte que me dificulta hacer los recortes de las capturas porque las imágenes duran menos de un segundo, lo cual eso ya es otro problema para este tipo de videos animados que voy a hacer, pues su función es facilitar a las personas que no son tanto del tema del editor de video avanzado, pero para hacer este tipo de animaciones que también nos ahorra en nuestras galerías, pues en este caso tengo que hacer otro tipo de video para este tipo de editor, y la gran paciencia que uno tiene que tener, una gran paciencia. No. Lo único que tuve que hacer es acomodar las capturas a cada uno que cubriera toda la pantalla del video y que cada imagen duraran como mínimo 0.4 milisegundos, ya que más adelante podemos ajustar la velocidad cuando esté exportado el video, si es que no nos termine gustando el resultado. Por lo que solo importé 4 imágenes y lo exporté el video. Quito todas las imágenes e importo el video exportado, con tan solo ajustar la velocidad hasta que nos termine convenciendo de que esté bien a esa velocidad. Tal vez tú no, pero yo sí. Pues solo duplicaré el video hasta 10 segundos. También importé una imagen con la pose quieto al principio, dupliqué esa imagen y lo moví hasta el final del video y lo exporté. Volví a eliminar todos los videos importados de la línea de tiempo y coloqué un fondo que cubriera toda la pantalla. Después el video encima de la imagen, quitando el fondo verde con la herramienta Chroma, poniendo todo el máximo hasta que no se viera el color. Ahora el detalle es mover el video
video del punto A al punto B, lo cual solo tuve que agregar un fotograma con esta opción al principio del video. Luego me moví hasta el final para ponerlo a un lado de la pantalla y que se vea de esta forma. Hasta este momento se ve algo decente el video, pero como que le faltaba algo más en el fondo. Así que importé una imagen de Roxy Boo, aplicando la misma configuración, solo que en este caso puse detrás del protagonista. Y en esta parte me había tardado en entender la forma de mover las capas, Mátenlo y pónganlo en pizza, ¿digo qué? ya que por alguna razón se veía la imagen delante del protagonista, a pesar que la capa estaba por debajo o encima de la capa del protagonista, a diferencia de CapCut, que sí tiene espacio en la línea de tiempo y acomodando las capas en su lugar correspondiente. Bro, ¿quién le dijo eso? A lo que en este caso solo tenía que pulsar en orden de cada imagen, sin importar que esté por debajo del protagonista. Eso sí que no me esperaba la forma de acomodarlos. Fue un poco complicado en acomodar la segunda imagen, ya que las líneas se salían también del proyecto, por lo que sería más difícil volver a mover la pantalla, porque estaría fuera de ella, lo cual tenía que poner el personaje más pequeño, en sí ponerlo el juego en modo horizontal y tomar otra captura, pero terminaría la misma burra, ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? porque perdería la calidad de la imagen al momento de agrandar la imagen, y cuando lo rotas el personaje en 90 grados, pues se vería lo mismo como que estuviera en modo vertical del juego. Después de todo tuve que ingeniármela para acomodar los demás personajes, uno de frente y uno de atrás. Una vez terminado toda esta locura, exporté el video con una calidad excelente en 1080. Obviamente tuve que ver un anuncio para quitar la marca de agua y así poder exportarlo. Ah, ya ni sé, pero la cosa es que tenemos que buscar. En mi punto de vista no está nada mal el video, pues puedes hacer videos con hacer capturas dentro del mismo juego, importarlos en la línea de tiempo con sus correspondientes formatos de video y exportar el video con normalidad. No está nada mal para hacer videos sencillos, pero para videos más elaborados, fluidos y avanzados, pues al momento de hacer con una línea de tiempo muy reducido, tendría que tener sí o sí una gran paciencia para hacer esto, pues para este editor de video está bien para videos tradicionales, sencillas y lo mejor de todo, sin marca de agua. Muchas gracias, yo con gusto recibir el paquete. Nos vemos en un próximo videito.